Una vez más estamos para comentar algunas noticias que están llegándonos a nuestras manos. Paso gracias a todos porque están comentando las noticias, están mandándome también a través del Twitter, están compartiendo a través de mensajes privados. Gracias, de verdad muchas, pero muchas gracias. Dice esta noticia que salió en infobae.com, un sitio en español. Dice así: la revista Newsweek comparó al Papa Francisco con los Beatles. ¿Recuerdas, no? Los Beatles. ¿Quién no conoce los Beatles? De paso, mira la frase que se destaca y que destaca aquí en infobae.com. Dice: quizás los Beatles hayan sido más famosos que Jesucristo, pero algunos piensan que el Papa hoy ya es más famoso que los Beatles. Es una frase que está escrita o que fue escrita en la Newsweek y que es una frase que verdaderamente llama la atención porque recuerdas, la frase de los Beatles fue: nosotros somos más famosos que Jesucristo. Repito la frase: quizás los Beatles hayan sido más famosos que Jesucristo, pero algunos piensan que el Papa hoy ya es más famoso que los Beatles. Este artículo está en el contexto de la preparación que están haciendo allí en los Estados Unidos para recibir al Papa Francisco. En una nación preeminentemente protestante, llama la atención la recepción que va a estar teniendo el líder religioso de los católicos. De paso, 1.300 millones de católicos en el mundo. Y allí en los Estados Unidos el catolicismo está creciendo de una manera exponencial. Ahora, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Cómo muchas personas se están haciendo eco de esta visita del Papa y cómo el Papa, se preguntan muchos, dice, esta es la pregunta que aparece: ¿será que el Papa es católico? Y esta es la pregunta que se hace en el artículo de la Newsweek. En este artículo se pone de relieve la aparente discordancia entre la postura de Francisco y el credo católico, que impugna la homosexualidad como una opción de vida. Entonces la pregunta que ellos se hacen es: ¿es el Papa católico? Bueno, como tú sabes, el Papa Francisco últimamente ha estado sorprendiendo a católicos y a no católicos con sus mensajes. Uno de los últimos mensajes que él tuvo fue esta semana, en estas últimas semanas, hablando acerca del perdón a aquellos que practicaron alguna vez el aborto. Surge la pregunta, que no la voy a responder en este momento, pero ¿será que el Papa Francisco puede autorizar el perdón? ¿O quien autoriza el perdón es solamente Dios? De paso, ¿un sacerdote puede perdonar pecados? La Biblia dice claramente que no, que el único que puede perdonar pecados es Jesús. Pero bueno, sigo con este artículo. Una de las cosas que más me llama la atención es lo siguiente. El obispo, estoy buscando aquí rápidamente porque se me perdió la noticia. A ver, dice así: Cordileone, que fue nombrado por el Papa Benedicto XVI como arzobispo en Washington, dice así, él está completamente en contra acerca del matrimonio igualitario, el sexo gay, la masturbación. Él dice que son demoníacas y demás. Ahora bien, pareciera que ellos dos son completamente contrarios en sus posiciones, tanto Cordileone como el Papa. Sin embargo, miren lo que dice un poco más adelante el mismo Cordileone. Dice: el Papa no está cambiando el Evangelio para el mundo secular. Dice: tampoco él es un renegado que va a estar ordenando a las mujeres sacerdotes y va a levantar la bandera de los gays en el Vaticano. Para los observadores más perspicaces, el Papa Francisco es un guardián experto de la historia del catolicismo. Si es superior a Cordileone en algún aspecto, es en el de las relaciones públicas. O sea, después sigue aquí mencionando que el Papa es un excelente comunicador y que sus mensajes están muy bien dirigidos, pero no necesariamente el Papa está cambiando el discurso de la Iglesia Católica. Ahora bien, dice aquí: el Papa es un excelente comunicador. Ahora, ¿saben qué? Me llama poderosamente lo que dice aquí. Un párrafo, aquí en Infobae, lo encontré, dice: el Papa Francisco no nos está pidiendo que cambiemos las enseñanzas atemporales del Evangelio. Por el contrario, dice Cordileone, quiere que lo proclamemos abiertamente. ¿Saben qué es lo que más me llama la atención? La admiración, lo he comentado en otro de mis videos, la admiración que está generando el liderazgo
el carisma del Papa Francisco en otras denominaciones religiosas, protestantes, hinduistas, shintoístas, musulmanes inclusive. Y esa admiración por el liderazgo del Papa Francisco está haciendo que algunos piensen que las doctrinas del catolicismo han sido cambiadas. Ahora bien, ¿cambian? El mismo Cardiglione, este arzobispo allí en los Estados Unidos, dijo que no, que las doctrinas no cambian. Lo que está cambiando es simplemente la manera de comunicar el Evangelio para esta generación. El Papa sigue siendo el mismo, la doctrina católica sigue siendo el misma. La pregunta que me surge es si el papado sigue siendo el mismo, si sus doctrinas no han cambiado. Aquellos protestantes que dieron su vida hablando en contra del papado, y digo dieron su vida porque fueron perseguidos por lo que fue denominado la Santa Inquisición, y dieron su vida para predicar lo que la verdad bíblica decía, y fueron castigados, quemados en las hogueras. ¿Saben? El papado pidió perdón por aquellas barbaries que se cometieron en el pasado. Ahora, evidentemente, la doctrina católica no cambia ni cambiará. Si tú vas y comienzas a leer libros católicos, tú vas a encontrar libros teológicos católicos, vas a encontrar que la doctrina católica no puede cambiar y nunca cambiará. Quienes están cambiando son los protestantes que no siguen la palabra de Dios. Tú puedes buscar muchos lugares. El discurso de Jesús Adrián Romero cambió, el discurso de Rick Warren cambió, el discurso de muchos pastores evangélicos que ahora abrazan al Papa y dicen, este es mi Papa también. ¿Sabes? Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Hay una cita de un libro que ya también lo recomendé a través de estos videos. El libro se llama El conflicto inminente y en el capítulo 7 dice lo siguiente, capítulo 5, dice lo siguiente: pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad. Y presten atención, subrayé aquí en el libro que estoy leyendo esta frase. Estoy leyendo textualmente. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas las direcciones. ¿Sabes? Este libro, o estas frases, estas palabras, fueron escritas en el siglo pasado. En realidad, estas frases, estas citas fueron escritas antes del 1900. Por esa razón, yo creo, y en el contexto del 1900 no era la realidad del catolicismo y el poder y la autoridad que hoy Francisco está imponiendo, hasta llegar a ser, como leíamos ahí, el Papa Francisco más famoso que los Beatles. ¿Sabes? Vuelvo al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que es un texto que me gusta y creo que nosotros necesitamos estudiar. Inclusive ya he mencionado en otros videos este texto que está en Apocalipsis capítulo 13, y entonces allí a partir del versículo 3, la última parte donde dice toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y entonces dice adoraron al dragón y adoraron también a la bestia. Si tú das vuelta, por lo menos en mi Biblia tengo que dar vuelta la página, dice ahí que la primera bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 3, y los comentadores de la Biblia, los estudiosos, los teólogos lo registran como el catolicismo, como sistema religioso, y la segunda bestia, los Estados Unidos, como nación protestante, se juntan, se unen y entonces ahora tienen un propósito: comenzar a perseguir a aquellos que son fieles a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? En estas semanas, en estos días, el Papa Francisco no solamente estará en los Estados Unidos visitando el World Trade Center, el monumento, dando algunas misas en catedrales ecuménicas. Él también estará presentando la palabra, según él, el mensaje que él tiene acerca del cambio climático y las migraciones
que de paso nosotros estamos a favor de todas esas cosas y creemos que tenemos que hablar sobre el amor, necesitamos también hablar sobre el cambio climático, apoyar, tener acciones, creemos en todas esas cosas. Ahora, todas esas cosas están generando una admiración por la persona de Francisco que está llevando a que muchas religiones estén en este momento buscando o considerando al Papa como un líder espiritual. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿dónde van a quedar las doctrinas de la palabra de Dios que fueron defendidas? Coloco un ejemplo. El Papa está colocando el domingo como el día de la familia, completamente contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que el sábado es el día de reposo. Sin embargo, el Papa está diciendo debemos cerrar los negocios el día domingo para adorar a Dios y para ir a la iglesia en familia. Pregunta: ¿no será que esta religión, de paso, respeto, digo una vez más a mis amigos católicos, los aprecio mucho, los quiero mucho, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la estructura religiosa, como cualquier otra estructura religiosa? Lo que quiero decirte es, si nosotros no basamos nuestras creencias en la palabra de Dios, tarde o temprano vamos a sucumbir en el engaño, vamos a sucumbir en la persecución también. Queridos, Dios nos está llamando para que nosotros seamos fieles, abramos nuestros ojos. No estoy diciendo que el mundo se va a terminar esta semana, el próximo mes, simplemente estoy diciendo, es extraño que aquellos que escriben las noticias hoy estén visualizando las cosas como fueron escritas hace más de 120 años, 100 años atrás, a través de Elena de White. De paso, recomiendo el libro Conflicto Inminente, capítulo 5 en adelante, como también fueron registrados aquí en la Palabra de Dios, la Santa Palabra de Dios en el capítulo 13. Mi pregunta es la siguiente: Dios está viniendo a buscar a sus hijos fieles, que guardan los mandamientos, siguen el mensaje de Jesús. ¿De qué lado vas a estar? Yo creo que hay que ponerse a pensar en estas cosas. Hay que pensar en esto y hay que hacer algo. Hay que tomar una decisión, ser fieles a Dios para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Sé que este mensaje puede chocarle a muchas personas, pero también sé que necesito abrir la palabra de Dios para mostrarte lo que dice la palabra de Dios. No es lo que Jorge dice, no es mi verdad, es la verdad de Dios, porque Dios es verdad. Dios es absoluto y su verdad también es absoluta. Y si lo dice la palabra de Dios, como siempre digo, entonces es verdad. Pero vamos a hacer lo siguiente, antes de decir nuestra frase de siempre: cierra tus ojos donde estás y vamos a hablar con Dios. Señor, simplemente te pedimos que nos ayudes a ver el tiempo en el cual vivimos, que nos ayudes también a poder entender el mensaje de la palabra de Dios y que nos ayudes a estudiar más tu palabra y guardar tus mandamientos. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y ahora sí, lo dijo Dios en su palabra. Entonces, es verdad.